Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, que los tiene a todos con el corazón en la mano y es nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hizo soñar, reír y llorar con Sen Kalkam. Y no estoy hablando de la serie, sino de la vida real. Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrañar los rumores, las indirectas y sobre todo, la reacción de Kerem ante lo que muchos consideran una traición. ¿De qué traición hablamos? Pues quédense conmigo porque vamos a profundizar en todo el drama. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de chismecito turco y por supuesto, darle like si te gusta este tipo de contenido. Vamos al lío. Bien, como saben, la relación entre Kerem y Hande fue algo que traspasó la pantalla. Era evidente la química, la conexión, la complicidad, todo lo que nos hacía creer que el amor de Eda y Serkan había saltado al mundo real. Y por un tiempo fue así. Los vimos juntos, felices, viajando, compartiendo momentos íntimos y declaraciones de amor que nos derretían el corazón. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue confirmada y aunque ambos se mostraron discretos y respetuosos, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo terceras personas? ¿Problemas de agenda? ¿O simplemente el amor se acabó? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de un tiempo de silencio, de proyectos individuales y de intentos por rehacer sus vidas, Hande Erçel fue vinculada sentimentalmente con otro actor, Hakan Sabank. Las fotos juntos, los viajes, las cenas románticas, todo apuntaba a que Hande había encontrado el amor nuevamente. Y sí, cada quien tiene derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad donde la encuentre. Pero para muchos fans, esto fue una especie de traición. Una traición al amor que habían profesado, a la ilusión que habían creado y, sobre todo, a la esperanza de una reconciliación. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo reaccionaría Kerem ante esta noticia? ¿Se mostraría indiferente? ¿Estaría dolido? ¿O incluso se alegraría por la felicidad de su expareja? Pues bien, la respuesta no tardó en llegar, aunque no de la forma que muchos esperaban. Kerem, fiel a su estilo, optó por el silencio y la discreción. No hubo declaraciones explosivas, ni indirectas en redes sociales, ni entrevistas reveladoras. Nada. Un silencio que para muchos fue una confirmación de su dolor. Pero realmente fue así. Analicemos un poco la situación. Kerem Bürsin es un hombre inteligente, maduro y con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Sabe perfectamente que cualquier palabra que diga será analizada, interpretada y magnificada por los medios y por los fans. Por lo tanto, es comprensible que haya optado por el silencio como una forma de protegerse a sí mismo y a Hande de la vorágine mediática. Sin embargo, este silencio no significa que Kerem no tenga sentimientos al respecto. Es humano sentir algo cuando ves a la persona que amaste con otra persona. Celos, tristeza, nostalgia, todas son emociones válidas y comprensibles. Pero Kerem, como buen caballero, ha sabido mantener la compostura y no alimentar el drama. Pero, ¿dónde está la explosiva reacción de la que habla el título? Pues bien, la verdadera explosión de Kerem no fue una reacción directa a la relación de Hande con Hakan Sabank, sino una defensa apasionada de su amor por ella, un amor que, aunque ya no exista como pareja, sigue presente en su corazón como un recuerdo imborrable. Esta defensa se manifestó en varias ocasiones. En entrevistas, Kerem siempre ha hablado de Hande con respeto, admiración y cariño. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Nunca ha dicho una mala palabra sobre ella, ni ha insinuado que la ruptura haya sido por su culpa. Al contrario, siempre ha reconocido que ambos cometieron errores y que simplemente sus caminos tomaron rumbos diferentes. Pero la defensa más contundente de Kerem fue cuando, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre los rumores de una posible reconciliación con Hande. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta ambigua, Kerem respondió con una sinceridad y una emoción que dejaron a todos boquiabiertos. Dijo algo así como, Hande siempre será una persona muy importante en mi vida. La amaré siempre, de una forma u otra. No sé qué nos deparará el futuro, pero siempre le desearé lo mejor y siempre estaré aquí para ella si me necesita.
Estas palabras, amigos míos, son una verdadera declaración de amor. Un amor que trasciende la relación de pareja, un amor que se convierte en respeto, admiración y amistad. Un amor que demuestra que aunque las cosas no funcionen como uno espera, se puede seguir queriendo a la otra persona de una forma diferente. Y aquí es donde entra en juego la supuesta traición. Porque, para muchos fans, el hecho de que Ande haya rehecho su vida con otra persona es una traición al amor que Kerem le profesa. Pero, ¿es realmente así? ¿No tiene Ande derecho a ser feliz? ¿No merece encontrar el amor nuevamente? La respuesta es un sí rotundo. Ande, al igual que Kerem y que todos nosotros, tiene derecho a buscar la felicidad donde la encuentre. Y si esa felicidad está al lado de Hakan Sabank, pues bien por ella. No podemos juzgarla ni criticarla por ello. Al contrario, deberíamos alegrarnos de que haya encontrado a alguien que la haga feliz. Y creo que Kerem lo entiende perfectamente. Por eso su explosiva reacción no fue de celos o resentimiento, sino de defensa de su amor por Ande, un amor que le permite desearle lo mejor, incluso si eso significa que esté con otra persona. En resumen, el drama de Kerem y Ande es una historia de amor, desamor, respeto y madurez. Una historia que nos enseña que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que, aunque las cosas no salgan como uno espera, se puede seguir queriendo a la otra persona de una forma sana y constructiva. Kerem, lejos de explotar en celos y reproches, ha optado por defender su amor por Ande, demostrando ser un verdadero caballero y un ejemplo a seguir. Y Ande, por su parte, tiene todo el derecho a ser feliz con quien ella elija. Al final, lo importante es que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado analizando este drama conmigo. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Kerem y Ande. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor a ambos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo este drama y si creen que Kerem y Ande algún día volverán a estar juntos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenla al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que todavía hay más tela que cortar. Porque después de este resumen general, es momento de profundizar en algunos detalles que hacen de esta historia algo aún más complejo y fascinante. No se vayan, que esto se pone cada vez mejor. Asterisco asterisco analizando el silencio de Kerem, estrategia o dolor genuino, asterisco asterisco. Ya hemos hablado de que Kerem optó por el silencio. Pero, ¿qué hay detrás de ese silencio? Podríamos decir que es una combinación de varias cosas. En primer lugar, como ya mencionamos, es una estrategia de relaciones públicas muy inteligente. En el mundo del espectáculo, mantener la compostura y evitar la controversia suele ser la mejor opción para proteger tu imagen y tu carrera. Un comentario fuera de lugar, una reacción impulsiva, puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Kerem, con su experiencia, lo sabe muy bien. Pero además de la estrategia, creo que también hay un componente de dolor genuino. Es inevitable sentir algo cuando ves a la persona que amaste con otra persona. Incluso si la relación terminó hace tiempo, incluso si ya has superado la ruptura, siempre queda una pequeña chispa de nostalgia, de recuerdo de los buenos momentos. Y Kerem, como cualquier ser humano, es susceptible a esos sentimientos. El silencio, en este caso, puede ser una forma de protegerse a sí mismo del dolor. Evitando hablar del tema, evitando leer los comentarios en redes sociales, evitando ver las fotos de Ande con Hakan, Kerem se está creando un escudo para no revivir viejas heridas. Es una forma de autocuidado, de priorizar su bienestar emocional. Y también hay que tener en cuenta que Kerem es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y de no exponer sus intimidades a los medios. Es posible que incluso si estuviera muy dolido por la relación de Ande, no lo mostraría públicamente por respeto a su propia privacidad.
La traición desde la perspectiva de los fans, derecho a rehacer la vida o decepción amorosa, ***. Aquí entramos en un terreno pantanoso. Porque si bien es cierto que Ande tiene todo el derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre, también es comprensible que muchos fans se sientan decepcionados. Para muchos de ellos, Kerem y Ande eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Los veían como una extensión de Eda y Serkan, como la materialización de sus sueños románticos. Y cuando la relación terminó, muchos se aferraron a la esperanza de una reconciliación, de un final feliz como el de las telenovelas. Ver a Ande con otra persona, por lo tanto, puede ser un golpe muy duro para esos fans. Es como si se les rompiera una ilusión, como si se les arrebatara una fantasía. Y es comprensible que reaccionen con tristeza, con enojo, incluso con lo que algunos llaman traición. Pero es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, no personajes de ficción. Tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. No podemos esperar que vivan según nuestros deseos o expectativas. Y tampoco podemos culpar a Ande por haber encontrado el amor nuevamente. El amor es algo que no se puede forzar, que no se puede planear. Simplemente sucede. Y si Ande ha encontrado la felicidad al lado de Hakan Sabank, deberíamos alegrarnos por ella, en lugar de criticarla. ***, el futuro de Kerem, cerrar el capítulo o mantener la puerta abierta, ***. La pregunta del millón. ¿Qué le depara el futuro a Kerem en el terreno amoroso? ¿Cerrará definitivamente el capítulo de Ande y buscará un nuevo amor? ¿O mantendrá la puerta abierta a una posible reconciliación? Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera el propio Kerem. El futuro es incierto y puede cambiar en cualquier momento. Pero basándonos en sus declaraciones y en su comportamiento, podemos inferir algunas cosas. Por un lado, Kerem ha dejado claro que Ande siempre será una persona importante en su vida. La ama, la respeta y le desea lo mejor. Esto sugiere que aunque ya no estén juntos como pareja, seguirá habiendo un vínculo entre ellos. Por otro lado, Kerem también ha reconocido que sus caminos tomaron rumbos diferentes y que ambos cometieron errores. Esto indica que es consciente de que la relación no funcionó y que es poco probable que se repita. En mi opinión, Kerem ha cerrado el capítulo de Ande como pareja, pero ha mantenido la puerta abierta a una posible amistad. Creo que siempre la recordará con cariño y que estará ahí para ella si lo necesita. Pero no creo que espere una reconciliación romántica. Y esto es lo más sano y maduro que puede hacer. Aceptar que las cosas no funcionaron, aprender de los errores y seguir adelante con su vida. Buscar la felicidad en nuevos proyectos, en nuevas relaciones y en nuevas experiencias. Al final, lo importante es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o separados. Y si eso significa que Ande esté con Hakan Sabank y Kerem con otra persona, pues que así sea. Lo importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad que se merecen. ***, más allá del chisme, lecciones de amor, desamor y respeto ***. El drama de Kerem y Ande, más allá del chisme y la especulación, nos ofrece algunas lecciones valiosas sobre el amor, el desamor y el respeto. Nos enseña que el amor puede tomar muchas formas diferentes, que no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Nos muestra que se puede querer a alguien incluso después de que la relación haya terminado, que se puede desearle lo mejor incluso si eso significa que esté con otra persona. También nos enseña que el desamor es una parte inevitable de la vida, que todos hemos sufrido alguna vez una ruptura y que todos sabemos lo doloroso que puede ser. Pero nos recuerda que es posible superar el dolor, aprender de la experiencia y seguir adelante con nuestra vida. Y sobre todo, nos enseña la importancia del respeto. Respeto a las decisiones de los demás, respeto a sus sentimientos, respeto a su privacidad. No podemos juzgar a nadie por cómo vive su vida o por a quien ama. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad donde la encontremos. Así que la próxima vez que vean una foto de Ande con Hakan Sabank o un comentario de Kerem sobre Ande, recuerden estas lecciones. No se dejen llevar por el chisme y la especulación. En lugar de eso, reflexionen sobre el amor, el desamor y el respeto. Y deseen lo mejor a Kerem y a Ande porque al final, todos merecemos ser felices. Y ahora sí, hemos llegado al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del drama de Kerem y Ande.
Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.